todo cristiano sabe que necesita el gozo. Tú y yo necesitamos el gozo. Porque el gozo es el combustible de la vida cristiana. El gozo es el combustible de nuestro servicio al Señor. El sentido del deber, y nosotros debemos indudablemente servir al Señor porque debemos servirle al Señor, pero el sentido del deber puede sostenernos por un tiempo, pero no toda la vida. Es el gozo lo que hace que la obediencia no sea una carga insoportable. Es el gozo el que transforma el servicio en un privilegio. Es el gozo el que permite que nosotros podamos sufrir sin amargarnos la vida. De hecho, seguramente algunos ya están pensando en Nehemías capítulo 8, versículo 10, cuando el pueblo está triste oyendo la palabra del Señor y los sacerdotes le dicen: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor. Ahora, permítanme aclarar aquí que el gozo no siempre se manifiesta como un entusiasmo visible, como una emoción intensa. A veces los creyentes seguimos teniendo gozo en Dios aún en medio de las tristezas, de los dolores, de las aflicciones, de las pruebas. Nosotros podemos experimentar gozo en Dios con un corazón cansado, con un corazón herido. Definitivamente el aparato emocional de los creyentes es complejo. Hay momentos en que el gozo se manifiesta simplemente como una confianza profunda en el Señor, como un contentamiento tranquilo en medio del dolor. Pero, siendo honestos, también debemos reconocer que el gozo cristiano es una lucha. Yo no creo en esos creyentes que aparentan estar todo el tiempo en las nubes. No, el gozo cristiano es una lucha. De hecho, ahí está la paradoja del gozo. Podemos levantarnos en la mañana con un corazón lleno de gratitud y descubrir al final del día que el gozo parece haberse evaporado por completo. Y dígame si no es así. Una de las razones por la que nuestro gozo puede volverse tan inestable es que muchas veces lo apoyamos en un fundamento demasiado frágil. No siempre es así, pero muchas veces es así. Nos gozamos cuando las cosas marchan bien, nos gozamos cuando nuestras expectativas se cumplen, y déjeme decirle que hay lugar legítimo para ese tipo de gozo. El problema surge cuando esos resultados se convierten en el fundamento principal de nuestro gozo. Y voy a subrayar esto, mis amados hermanos, porque ese es el corazón de este sermón. Yo puedo gozarme cuando las cosas marchen bien. Yo puedo gozarme cuando expectativas se cumplan, cuando el Señor responda visiblemente a nuestras oraciones. No hay problemas con ese tipo de gozo, es un gozo legítimo. El problema surge cuando esos resultados se convierten en el fundamento principal de nuestro gozo. Porque cuando ese fundamento se tambalea o cuando ese fundamento desaparece, el gozo se va con él. Es precisamente por eso que el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, Lucas capítulo 10, específicamente los versículos 17 al 24, es tan importante para nosotros. Porque uno de los temas principales de este pasaje es el gozo. Lucas menciona el gozo repetidamente en esos pocos versículos, de hecho 6 veces para ser más preciso, y usando 4 terminologías distintas para mostrarnos, entre otras cosas,
que hay un tipo de gozo que puede ser legítimo y sin embargo insuficiente. Hay un tipo de gozo que puede ser legítimo y sin embargo insuficiente, incluso peligroso. Esa es la razón por la que este texto es tan relevante, tanto para los pastores que nos visitan en este fin de semana por causa del intensivo, como para todos los creyentes en general. ¿Saben por qué? Porque todos podemos ser tentados a anclar nuestro gozo en el lugar equivocado. Ahora, antes de pasar a considerar nuestro pasaje, permítanme muy brevemente ponerlo en contexto. En el capítulo anterior, Lucas capítulo 9, nosotros vemos que Jesús está comenzando su viaje hacia Jerusalén para morir allí por nuestros pecados. Pueden verlo en Lucas capítulo 9, versículo 44, Lucas capítulo 9, versículo 51. Cristo está iniciando el último tramo de su ministerio terrenal. Y es en ese contexto que envía a 70 de sus discípulos a predicar el evangelio. Y cuando regresan, le cuentan súper entusiasmados del éxito sorprendente que habían tenido. Lo que nos lleva a la primera escena de este relato: un gozo real pero mal dirigido. Versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El gozo de los discípulos en este pasaje es real, es comprensible. Ellos habían salido a predicar el evangelio en medio de circunstancias difíciles. De hecho, no olviden el pasaje que Marcos leyó, que en el versículo 3 dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y luego en el versículo 10, Cristo les advierte: no los van a recibir en todas las ciudades. Así que ellos sabían de antemano que les esperaban problemas. Ellos iban a estar predicando el evangelio en medio de una situación hostil, pero aún así habían sido testigos de una victoria extraordinaria sobre los poderes del mal. Cristo los había enviado a predicar el evangelio y a sanar enfermedades, dice en el versículo 9. No sé si se dieron cuenta, pero el Señor no les había dicho nada acerca de demonios, ni de las fuerzas del mal. Pero lo que acaban de experimentar superó por mucho sus expectativas. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No solamente vimos hombres y mujeres arrepentirse y creer, y muchos que fueron sanados de sus enfermedades, sino que las fuerzas demoníacas se rendían ante ti. Ponte en los zapatos de los discípulos. Ellos habían visto el poder del reino de Dios obrando de una manera más sorprendente de lo que habían imaginado. Así que, repito, mis hermanos, el gozo de los 70 era más que comprensible, y todo esto no era más que un aspecto de algo mucho más grande. Vean el versículo 18. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, miren, mis discípulos, no se trata de ustedes ni del impacto de su ministerio, sino del colapso del reino de Satanás ante la fuerza imparable del reino de Dios, salvando un alma a la vez. Cada vez que un alma es salvada, el diablo pierde a uno. Versículo 19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada
os hará daño. Cristo quiere que sus discípulos entiendan que ese poder no era suyo. Yo les he dado esa autoridad. Yo les he dado ese poder. Y aclaro, no para evitarles el sufrimiento. Mis hermanos, recuerden lo que les decía hace un momento. El mismo Jesús se está dirigiendo hacia el Calvario. El mismo Jesús les había advertido: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y si ustedes leen el libro de los Hechos, escrito por quién, escrito por el mismo Lucas, ustedes verán allí a creyentes fieles, a creyentes verdaderos, a siervos del Señor, siendo heridos, siendo maltratados, siendo encarcelados y siendo martirizados como Esteban. Así que nadie se confunda. Jesús no está prometiendo a nadie que seremos inmunes al dolor, pero sí promete que nadie podrá frustrar el propósito soberano de Dios a pesar del sufrimiento. Es en ese sentido que nadie os hará daño. Nadie podrá frenar el propósito de Dios a pesar del sufrimiento. Mis hermanos, el Evangelio llegará hasta lo último de la tierra y salvará a cada uno de los escogidos del Padre, pase lo que pase. El gozo de los 70 era real. Podemos entenderlo, pero ahora Jesús quiere hacerles ver el peligro que está detrás de ese tipo de gozo. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato, una tierna y necesaria corrección. Versículo 20. Sin embargo, les dice Jesús, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan. Deténganse allí. No os regocijéis en esto. Jesús no está prohibiendo aquí el gozo ministerial, sino que lo está subordinando a algo más importante. Y aquí, por favor, mis hermanos, permítanme dirigirme a los pastores que están entre nosotros, aunque esto se aplica a cualquiera. Cuando el gozo descansa en lo que hacemos o en las cosas que logramos, siempre será un gozo frágil, porque es un gozo que viene y va dependiendo de los resultados. Y por favor, no me malentiendan. No es que no se gocen en ver a Dios obrar. De hecho, unos capítulos más adelante, en la parábola de Lucas 15, que dice el Señor: hay gozo cuando encontramos la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No nos vamos a gozar nosotros en eso. Cuando se avisa, como hicimos esta mañana, que 4 personas pasaron de muerte a vida y a final de este mes van a dar testimonio en las aguas del bautismo de la obra que el Señor hizo en ellos. ¿No debemos gozarnos en eso, mis hermanos? Claro que debemos gozarnos. Pero Jesús quiere que los discípulos entiendan que nuestro gozo no puede descansar primariamente en los resultados de nuestro ministerio. El problema no es el gozo por causa del fruto, es hacer del fruto el fundamento del gozo. Se o no medio trabalengua, no sé. El problema no es el gozo por causa del fruto, es hacer del fruto el fundamento, la causa primaria de nuestro gozo. Si mi gozo descansa en resultados visibles, ¿saben lo que va a pasar? Que desaparecerá cuando no los haya. Y lo cierto es que hay momentos en que no vemos nada.
Y no me refiero solamente aquí a los pastores, ahora estoy hablando aquí a padres. A veces nosotros hacemos devocional con nuestros hijos todos los días y por favor díganme si no es verdad que a veces parece que ellos dan 3 pasos para adelante y luego 5 para atrás. Eso es parte del trabajo que tú y yo hacemos como padres, como líderes de grupos pequeños, con cualquier ministerio que tú tengas. Si mi gozo descansa en resultados visibles, desaparecerá cuando no los hayas. Si depende del reconocimiento, se debilitará con la crítica, se debilitará cuando nadie parece darse cuenta de lo que estoy haciendo. Y otra vez, mis hermanos, tú nunca te has sentido invisible en esta iglesia. Aquí nadie ve lo que yo hago. El Señor lo ve. Pero hay algo más peligroso todavía detrás de este tipo de gozo. Y es que este tipo de gozo, mis hermanos, que depende de resultados visibles, podría, escuchen por favor lo que estoy diciendo con atención. Ese tipo de gozo podría, eso es un subjuntivo de que tal vez sí, tal vez no. ¿Okay? Ese tipo de gozo podría estar revelando un problema del corazón. Porque no siempre procede de la gratitud, sino de un deseo de validación. Un deseo de validación. O sea, pudiera ser que no estemos celebrando únicamente lo que Dios hizo a través de nosotros, sino lo que eso dice acerca de nosotros. Algo tenemos que estar haciendo bien, porque de lo contrario no estaría pasando todo esto. Mira, mi hermano, si necesitamos éxito ministerial para sentirnos valiosos, hemos hecho del ministerio un sustituto de Jesucristo. Y repito, esto no solo se aplica a los pastores, esto se aplica a todo creyente en su servicio al Señor. El orgullo y la idolatría son peligros reales para todos nosotros, peligros con los cuales debemos luchar. Y vuelvo otra vez y repito, no es pecaminoso desear ver el fruto de nuestra labor. No es pecaminoso que deseamos ver conversiones genuinas, creyentes que están corriendo bien. No es carnal orar para que la iglesia crezca. El problema, mis hermanos, no es querer frutos, sino necesitarlos para estar bien. Ustedes se imaginan a Ezequiel, y yo me río no porque sea broma, pero ustedes se imaginan a Ezequiel. Dios le dice: Ezequiel, vete a predicar a Jerusalén y a llamar a los hombres al arrepentimiento. De entrada te digo que no te van a oír. De hecho, a muchos de ellos les va a gustar cómo predican, hasta te van a aplaudir como si tú fueras un cantante de canciones románticas, pero no te van a hacer caso, ni uno solo. Ezequiel, en tu ministerio no habrá una sola conversión. Uy. El problema no es querer frutos, sino necesitarlos para estar bien, para poder tener gozo. Porque eso quiere decir, mis amados hermanos, que al final de cuentas mi gozo no depende de mi relación con Jesús. Necesitamos algo más que Jesús para sentir gozo. Es por eso que Jesús los corrige. Él quiere que ellos planten el árbol del gozo en otro terreno. No les dice que esté mal que sientan gozo por lo que ellos habían experimentado, pero Él no quiere que se detengan ahí. Lo que nos lleva a la tercera escena de este relato: un gozo que no depende de resultados, sino de la gracia de Dios.
Un gozo que no depende de los resultados, sino de la gracia de Dios. Versículo 20. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué precioso. En el tiempo del Señor, estar inscrito en el registro era una señal de pertenencia, era un reconocimiento oficial de ciudadanía, de identidad. Y aquí voy a dar una nota gramatical. El verbo que usa el Señor aquí se encuentra en un perfecto pasivo. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso indica dos cosas. En primer lugar, que no fuimos nosotros los que inscribimos nuestro nombre en ese registro. Vuestros nombres fueron escritos. ¿Fueron escritos por quién? Fueron escritos por el Dios y Padre que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en segundo lugar, eso significa que nada ni nadie puede borrar nuestros nombres de ese registro. Ya fueron escritos y quedarán escritos. Regocíjense en eso. El motivo principal de su gozo, les dice el Señor, no es el poder que ejercen sobre los demonios. Es el hecho de que ustedes pertenecen al reino de los cielos. Es que sus nombres están inscritos en el registro de los ciudadanos celestiales. Hay un himno tradicional que tal vez, me imagino que recordarán los más viejitos en el Evangelio, que en una forma sencilla, sin grandes pretensiones teológicas, expresa esta misma verdad que Jesús nos está enseñando aquí, que el mayor motivo de nuestro gozo se encuentra en ese registro. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. ¡Qué gozo! Mi hermano, ¿tú qué es eso? Que cuando allá se pase lista, con toda seguridad, tu nombre va a estar allí. Gózate en eso. Gózate en eso. El éxito ministerial, la respuesta de la gente puede variar. Hoy te alaban y créeme, mañana te critican la misma gente que hoy te alaba. El ministerio pastoral es raro, porque a veces a aquellas personas a las que tú les dedicas más tiempo son las mismas personas que después se vuelcan contra ti y te causan mucho dolor. Pero le perteneces a Jesús. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Le perteneces a Jesús. Pastores que nos visitan por el intensivo, la iglesia necesita que nuestro gozo no dependa de nuestros resultados, de resultados visibles, sino de la realidad eterna e inquebrantable de que somos salvos en Cristo, de que nuestros nombres están inscritos en el registro de los ciudadanos de los cielos. ¿Y saben por qué, pastores, nosotros necesitamos experimentar ese tipo de gozo? Porque una de las tareas que tenemos como pastores es proteger y fortalecer el gozo de los hermanos. Yo sé que
cuando uno piensa en la labor de los pastores, uno piensa, bueno, los pastores predican, los pastores enseñan, los pastores pastorean. No solemos pensar en el hecho de que los pastores, una de nuestras labores, una de nuestras responsabilidades es proteger, es fortalecer el gozo de los creyentes. En 1 Corintios 1:24, ese pasaje me encanta, Pablo se ve en la obligación de defender su motivación frente a algunos en Corinto que lo estaban acusando de que él era una veleta. Dice, Pablo dice que hoy viene, mañana dice que no. Y es en ese contexto que Pablo le dice que ellos no estaban tratando de enseñorearse de su fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Pablo pudo haber dicho, colaboramos para vuestra obediencia. O pudo haber dicho, colaboramos para que ustedes sean sanos doctrinalmente. Y déjenme decirle, pastores, las dos cosas son importantes. Pero lo que Pablo dice aquí es que nosotros colaboramos para vuestro gozo. El gozo es su foco de atención. Pablo entiende que la fe se mantiene firme cuando el gozo en Dios es profundo. Pablo entiende que la obediencia florece cuando el alma está satisfecha en Jesucristo. Así que no se puede pastorear bien tratando de producir rendimiento espiritual por presión. No se puede pastorear bien tratando de producir resultados por presión. Se pastorea alimentando el gozo que nace de la gracia. Se pastorea alimentando el gozo que nace de la gracia. Miren, todo el que ha estado pastoreando, aunque sea por unos pocos años, sabe que en este ministerio se sufre mucho. El sufrimiento es parte de nuestro llamado. Hay muchas cosas que batallan contra el gozo de un pastor, y lo sé por experiencia. Los pastores sufrimos desgaste. Hay días en los que uno se pregunta si vale la pena seguir en esto. Hace muchos años fuimos a una conferencia de pastores y había un pastor de muchos años en el ministerio que decía, pastores, nunca renuncien los lunes. Y uno se pasa la semana entera trabajando, llega el domingo, uno predica, uno se desgasta aquí en el púlpito y créanme, hermanos, el lunes toda esa adrenalina hace ¡wow! Y le decía, nunca renuncien los lunes. Los pastores sufren cuando hay división en la iglesia. Los pastores sufren cuando un hijo se rebela. Los pastores sufren cuando un líder los traiciona. Los pastores sufren cuando la predicación no parece estar produciendo ningún impacto. ¿Cómo podemos nosotros los pastores colaborar con el gozo de los creyentes si nosotros mismos estamos luchando con el gozo? Ahí es donde entra en juego Lucas 10. De hecho, esa es la razón por la que estoy predicando ese sermón en el día de hoy. No te regocijes principalmente en lo que haces para Dios. Mi hermano querido, regocíjate en lo que Dios ha hecho por ti de pura gracia. Ese es el gozo que sostiene el ministerio. Y de igual manera es el gozo que te va a sostener a ti, aunque no seas pastor. Nuestro gozo debe estar anclado en el Evangelio para que nosotros podamos ayudar a los hermanos a anclar su gozo en el Evangelio. El Evangelio es Cristo, Cristo, Cristo. No se trata de una euforia momentánea, no es de ese gozo que estamos hablando aquí.
Es una satisfacción profunda y estable que nace de saber que le pertenecemos a Jesús. Este es un gozo que puede convivir con las lágrimas. Es un gozo que puede convivir con el cansancio. Se trata de un gozo que incluso puede estar presente mientras el corazón está herido. Porque sabemos que le pertenecemos a Jesús. Recuerden, mis hermanos, que en Lucas 10, Jesús se está encaminando hacia Jerusalén para experimentar un sufrimiento indescriptible, para dar su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Así que mientras los discípulos están aquí celebrando que los demonios se les sujetan, Jesús se está dirigiendo hacia el lugar de su aparente fracaso frente a esas mismas fuerzas demoníacas. Ustedes ven lo irónico de este pasaje. Ellos están diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo sabía que los poderes del mal se iban a desatar en Jerusalén contra él. Ese fue el precio que él tuvo que pagar para que tu nombre y el mío estuvieran escritos en el censo de los ciudadanos de los cielos. Para que nosotros fuéramos reconocidos en gloria, Él tuvo que ser rechazado en la tierra, ser abandonado por el Padre. Ese fue el costo de inscribir nuestros nombres en ese registro. Y mis hermanos, eso cambia completamente la naturaleza de nuestro gozo, seas pastor o no. Se trata de un gozo que está enraizado en el acto más decisivo de la historia: la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro gozo descansa en el amor redentor del Padre, estamos compartiendo el gozo del mismo Jesús. Escuchen lo que sigue diciendo Lucas en el versículo 21. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Deténganse allí. Se regocijó mucho. Este es uno de los términos más fuertes que usa Lucas para referirse a la alegría en su evangelio. Y Lucas, los que han leído el evangelio de Lucas saben que él habla mucho del gozo. Bueno, esta palabra que usa Lucas allí significa literalmente un estallido de alegría. Jesús en ese momento tuvo un estallido de alegría producido por el Espíritu Santo. ¿Y en qué se regocija Jesús? ¿Qué es lo que le produce a Jesús este estallido de alegría bajo la sombra de la cruz? No lo olviden. Versículo 21 otra vez. En aquella misma hora Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En otras palabras, ¿en qué se regocija Jesús? En la revelación soberana del Padre, haciéndonos conocer quién es el Hijo, para que nosotros podamos venir a Él en arrepentimiento y fe y ser suyos para siempre. En eso se regocija Jesús. De paso, este es uno de los textos más trinitarios que se encuentran en los evangelios.
El Hijo se regocija en el Espíritu Santo y le da gracias y alabanzas al Padre porque el reino está avanzando de acuerdo a sus decretos soberanos. Las tres personas de la Trinidad allí. Así que mientras los discípulos se alegran por lo que hicieron, Jesús experimenta un estallido de gozo por lo que el Padre está haciendo. ¿Se dan cuenta? Los discípulos están celebrando los resultados visibles. Jesús está celebrando el cumplimiento del decreto eterno de Dios a pesar de su sufrimiento, de su propio sufrimiento. Jesús se está dirigiendo a Jerusalén, sabiendo de antemano lo que va a suceder allí. Él sabe que sufrirá la traición de uno de los suyos. Él sabe que se dirige hacia el Calvario y aún así se regocija. Porque su gozo no está en la comodidad del momento. Su gozo está en la certeza del propósito eterno del Padre de redimir a un pueblo para sí. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. ¿Saben cuál es el gozo puesto delante de él? Obedecer al Padre y salvarte a ti, y salvarte a ti, y salvarte a ti. Ese es el tipo de gozo que Jesús quiere compartir contigo y conmigo. Iglesia, pastores, sí debemos gozarnos en que los pecadores se conviertan. Sí debemos gozarnos en ver vidas destrozadas por el pecado siendo transformadas por el poder del Evangelio. Debemos gozarnos en que surjan nuevas iglesias. Debemos gozarnos en que el Evangelio siga avanzando hasta lo último de la tierra. Por supuesto que debemos gozarnos en todo eso. Ha sido un gozo escuchar el testimonio de nuestros queridos hermanos, lo que Dios está haciendo en sus lugares respectivos. ¡Qué gozo! Pero nuestro gozo no descansa primariamente en si la iglesia está llena de gente cada domingo, en el éxito de nuestro ministerio. Mi hermano querido de IBCJ, cualquiera que sea tu ministerio, nuestro gozo no está en eso. Recuerda que el problema no es que nos gocemos en el fruto, sino en hacer del fruto el fundamento de nuestro gozo. Lo voy a repetir otra vez. Gózate en lo que el Padre hizo en Cristo para que tu nombre esté inscrito en el registro de los ciudadanos del cielo. Gózate en eso. ¿Qué hace Pablo en Efesios capítulo 1? Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser santos y sin mancha. Él nos adoptó en el Hijo amado. Él nos selló con su Espíritu. ¿Tú quieres más? Ese es el gozo que Jesús quiere que su iglesia experimente hasta que Él regrese en gloria. Mira el versículo 23. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En otras palabras, ustedes no son bienaventurados porque los demonios se les sujeten en mi nombre. Ustedes no son bienaventurados porque hayan tenido un ministerio exitoso. Ustedes son bienaventurados porque están viendo lo que generaciones de creyentes anhelaron ver. Miren, mis hermanos, si Moisés, David, Josué hubieran podido ver, hubieran podido leer en su Biblia lo que tú y yo leemos todos los días, estarían sorprendidos.
¡Qué bendición tienen esta gente! Ellos viven después de la cruz, ahora lo entienden. Ellos viven después de la resurrección. Ellos saben que el Hijo está sentado ahora a la diestra del Padre. Ellos saben todo eso. Bienaventurados. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la gracia del Mesías. Nosotros que vivimos después de la cruz y de la resurrección, tenemos el privilegio de participar plenamente de esa gracia. ¿Recuerdan lo que dice Pedro? Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A ellos se les dijo que no era para ellos que estaban ministrando todas esas cosas, sino para los creyentes del nuevo pacto, para ti y para mí. Y luego Pedro termina diciendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y la idea es que los ángeles están de puntillas viendo lo que está pasando en la iglesia y por decirlo en una forma humana, es que casi no lo pueden creer. Y tú y yo somos parte de eso. Qué privilegio. Pastores, iglesias, es un enorme privilegio que Dios nos use para hacer su obra. Pero nuestro más grande privilegio es que Dios nos haya escogido y salvado en Cristo para morar en su presencia por los siglos de los siglos. Si eso es verdad, y por supuesto que lo es, tú y yo somos partícipes de un gozo que ni la crítica, ni el sufrimiento, ni el abandono, ni el fracaso puede destruir. Y que el éxito no puede corromper. Porque los discípulos aquí están en un contexto de éxito. Así que, hermanos pastores, cuando ustedes regresen a casa mañana, a sus lugares respectivos de trabajo, o tú, miembro de IBCJ, cuando tú regreses a tu rutina y a tu ministerio, recuérdate una y otra vez que tu gozo y tu estabilidad no dependen de lo que logras para Dios. No dependen de los resultados visibles de tu servicio, sino de lo que Él logró para ti en Cristo. De eso depende tu gozo. Gózate, mi hermano, en saber que si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, en el día glorioso de su venida, cuando allá se pase lista, otra versión decía: a mi nombre yo feliz responderé. ¿Se acuerdan de eso? Sujel Michelén aquí. Amén. Tu nombre está escrito allí, mi hermano. Si tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, óyeme, mi hermano, tu nombre escrito con todos los nombres y apellidos, Sujel Yamil Michelén Estefan, así está allá arriba.
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing